Hoy vamos a hablar vamos a hablar de fondos de inversión que es algo bastante fácil de entender para los que se unieron en el space que tuvimos el domingo. Yo promuevo y estudio los fondos de inversión precisamente porque son una manera de invertir en la bolsa de valores excelente para la gente que está comenzando y para la que no también. Yo tengo casi 6 años y tengo varios fondos varios fondos de inversión, en mi portafolio. Y en particular, hoy, por eso ponía en el título de hoy, vamos a hablar de uno de los índices para mí es el más popular y también el más importante. Luego les explico por qué creo, y el consenso también, podría decir yo, es el índice más importante del mercado, que es el S&P 500, el Standard & Poor's 500 en inglés. Y cómo podemos invertir en este. Vamos a hacer un poquito una disección al índice para ver cuáles son los criterios, por qué ese índice es tan importante, qué compañías están ahí. Y como les decía en el título, en el tema de hoy del Space, les voy a dar 10 pasos bien sencillos que cualquiera desde su casa puede seguir si les interesa un fondo de inversión. Los que estén interesados en saber cómo abrirse una cuenta de broker es bien sencilla. Yo tengo un blog, el acceso es abierto, gratuito. En mi bio está la descripción de mi sitio web y pueden ver en el blog. Y de hecho es el primer artículo que escribí, que se llama precisamente Cómo invertir desde mi país. Es una serie de pasos donde pueden ir analizando. Lamentablemente en América del Sur las opciones son limitadas, pero hay opciones. Y de paso les digo, la una es Interactive Brokers y la otra es eToro. Personalmente yo conozco de cerca a Interactive Brokers porque tengo tanto familiares como amigos que viven en Ecuador que usan ese. Y también tengo gente que invierte en eToro, pero personalmente creo que Interactive Brokers puede ser un poco más, te puede dar más opciones y es un poco más barato. Algún día les hablaré de las diferencias entre los precios de compra y venta de acciones cuando entran al mercado. Pero bueno, creo que tenemos un quórum desde ya. Gracias por su tiempo, gracias por unirse. Vamos a empezar a hablar entonces de los fondos de inversión. Los fondos de inversión, cuando tú compras un fondo de inversión, estás comprando un portafolio ya establecido. ¿Y quién arma este portafolio? El portafolio lo arma un gestor, una compañía de inversiones, que lo que hacen es, se les ocurrió por allá por 1993, se les ocurrió armar portafolios en base a los índices del mercado. Los índices del mercado no son otra cosa que indicadores que siguen a un grupo de compañías con un cierto criterio para mostrar el estado del mercado, el estado del grupo particular al que siguen. Y hoy vamos a hablar particularmente, valga la redundancia, del S&P 500, que es un índice que seguramente han escuchado alguna vez. Cada vez que ustedes abren un canal de noticias o ven las noticias en la mañana o ven la sección de finanzas de unas noticias, van a escuchar por lo menos 3 índices siempre. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq. Esos 3 son los más famosos. Y el S&P 500, el Dow Jones cubre 30 empresas, no lo vamos a ver hoy. Los voy a simplemente mencionar. El Nasdaq tiene más peso en compañías tecnológicas. Y el S&P 500 es mucho más poderoso en indicar el mercado porque tiene 11 sectores diferentes. Y de hecho, de esos 11 sectores se pueden sacar 69 industrias. Y es una radiografía o es un termómetro de esas 500 empresas, por eso se llama S&P 500, del mercado de Estados Unidos. Son las empresas más grandes, casi todas son las empresas más grandes de Estados Unidos, y por el peso que tiene Estados Unidos en la economía del mundo, pues también son un indicador de la economía no solo de ese país, sino también de la economía global. Si pasa por ejemplo el COVID, pasó una pandemia mundial, vamos a ver que cayó la economía de Estados Unidos, cayó el S&P 500, cayeron otros índices del mercado, y este es un buen termómetro. ¿Por qué es positivo y por qué cuando estás comenzando a invertir en bolsa lo más aconsejable es comenzar con un fondo de inversión que siga a este índice o a otro índice? Porque el índice tiene reglas preestablecidas para formar este grupo de 500 compañías. Yo les voy a hablar de las reglas que tiene una compañía financiera, una compañía que se dedica de hecho a promulgar índices
a también dar la calificación, los ratings a los bancos y a las compañías financieras, que es la Standard & Poor's. Por eso se llama S&P 500, porque viene de Standard & Poor's, que es la empresa financiera que fundó el índice y promovió este índice y que establece los criterios y que se asegura de que los criterios se cumplan para meter o sacar compañías. ¿Cuáles son los criterios? Los más importantes. El primero es que todas las compañías que están en el índice tienen que tener una matriz en Estados Unidos. Esa es la primera. O bueno, no tienen un orden específico, pero es la primera que vamos a mencionar hoy. La otra es que tienen que tener una capitalización de mercado de por lo menos $8,000 millones. La capitalización de mercado no es otra cosa que el número de acciones que están disponibles para que las podamos comprar el público, multiplicado por el precio de cada acción. Otra de los criterios preestablecidos para entrar a este grupo que Standard & Poor's toma en cuenta para mantener, para meter nuevos o para sacar, es que por lo menos un $250,000, o sea, unos 250,000 acciones se hayan transaccionado, o sea, se ha hecho transacciones, se ha hecho intercambio en los últimos 6 meses. Otro criterio es que la mayoría de las acciones de las compañías estén abiertas a que al público las compre. Otro día podemos hablar de los diferentes tipos de acciones que una compañía puede emitir. No todas están disponibles para el público. Hay algunas que únicamente son emitidas para que puedan ser controladas por la gerencia o que tienen algunos criterios para compra y venta, ¿no? Bueno, entonces el S&P 500 en sus criterios dice no, la mayoría de acciones de las compañías para estar en esto tiene que estar de venta al público, básicamente. El otro criterio es que tiene que tener por lo menos un año la compañía en el mercado de valores. En el mercado, en Estados Unidos se dice en el público, o sea, tiene que ser pública, tiene que haber salido al público por lo menos 12 meses antes de ser considerada para este grupo. Y hay otra que es una por las que de hecho han salido compañías que los últimos 4 trimestres las ganancias de la compañía pues se pueden sumar, de hecho, o sea, si salieron 2 trimestres mal pero los otros 2 recuperaron y en la suma, en el neto es positivo, cumplen con el criterio. O sea, en los últimos 4 trimestres las ganancias tienen que ser positivas, considerando los 4. Entonces, como ven, estos son los criterios del índice y por eso el índice se calcula. El índice es un número que se calcula básicamente así rápidamente, ¿no? Porque hay una división ahí que Standard & Poor's hace para tener el número final, pero es básicamente la capitalización de mercado de todas las compañías que entran en ese grupo de 500 y luego se les va pesando a cada compañía porque Apple vale más que la compañía más pequeñita, la número 500 que entró con las justas, ¿no? Apple ya es una compañía de casi $1 trillón de market cap y por tanto pesa más en ese grupo de 500. Entonces le suman a todas, les dan su peso específico y se divide para el market cap de todo el índice y ahí hay un divisor. No quiero entrar mucho en detalles técnicos, pero ahí hay un divisor que lo único que hace es asegurar que cada vez que salga o entre una compañía, el índice no se altere en su valor solo por la entrada o por la salida de una compañía, porque la idea del índice es que su valor cambie con algo que pase en el mercado, no necesariamente porque el índice se está reajustando con nuevos miembros o con miembros de salida. El índice lo revisan cada trimestre y de hecho estuve viendo hoy la última actualización. En marzo de este año, en marzo de 2021, entraron una compañía de semiconductores, no son muy conocidas, otra compañía de juegos, de gaming, de juegos electrónicos y me parece, y otra financiera, y salió Xerox, que todos seguro conocieron alguna vez o conocen alguna máquina copiadora Xerox. Sacaron a Xerox y sacaron otras 2 compañías que pues no son muy conocidas. Flowserve es la una, Green Realty, que creo que es de bienes raíces, y Vontier, que no sé exactamente lo que hace. Entonces, ¿qué pasa cuando Standard & Poor's quita miembros? Tiene que cumplir con el S&P 500. O sea, siempre tiene que haber 500 compañías aquí, o las acciones de 500 compañías. Porque si buscan en internet, van a encontrar que son 505. Es porque, como les dije hace un momento, hay compañías que emiten más de un tipo de acción. Por ejemplo, Google tiene 2 tipos de acciones. Tú puedes comprar de Google los 2 tipos de acciones. Hay diferentes criterios para cada una, pero es para que se hagan una idea. Entonces, cuando la gente de Standard & Poor's hace ajustes en el índice, los gestores de fondos están pendientes de eso y hacen ajustes también en el fondo. El índice es un número X que sube o baja y es lo que nos da simplemente el estado del mercado. Lo que hacen los gestores de fondos es
se salió Xerox. Cuando salió Xerox, entonces los gestores de los fondos también ajustan los fondos trimestralmente y hacen un gran ajuste anual, y hacen un gran ajuste al año, a cada año. Ellos ven que salió Xerox y lo que hace el fondo es, el gestor tiene que sacar a Xerox de sus inversiones, es decir, vende las acciones de Xerox que tenía de acuerdo a lo que pesaba Xerox en el fondo y compra una de las acciones de las nuevas empresas que entraron. Compra el mismo peso de las empresas que entraron, por ejemplo, la NXP de semiconductores, la Gaming, esta Penn National Gaming, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una gran ventaja para el inversionista. Si yo tengo acciones en el fondo, y vamos a hablar de un fondo en particular, el VOO, V pequeña OO, porque yo sé que sí, mi fondo está gestionado, mi fondo tiene 500 compañías y son 505 acciones, pero el gestor no va a su discreción o a su criterio a sacar o a poner lo que él quiera. Dependiendo de si el índice cambia o no, él va a aumentar o sacar compañías. Y la gran ventaja es que yo estoy invirtiendo en un fondo que está indexado a un indicador que tiene dentro de sí unas compañías con semejantes criterios, como lo dije al comienzo, ¿no? 8,000 millones por lo menos de capitalización de mercado, que hayan tenido ganancias los 4 últimos trimestres, etcétera, etcétera. Entonces miren lo poderoso que es invertir en un fondo así. Tú básicamente estás apostando siempre a ganadores. Si alguien sale de ese criterio, lo sacan del índice y por tanto lo sacan también del fondo. Y tú no tienes que estar conectándote todos los días al internet a ver qué compañía le fue bien, qué compañía le fue mal. Digamos que una compañía está cerca de la quiebra. Esa compañía, incluso antes de estar en números demasiado negativos, va a haber salido del fondo hace rato, para que se den cuenta de lo poderoso que es particularmente este fondo. Para mí, la mayoría de fondos son poderosos y si ustedes se ponen a leer artículos, hay muchos fondos que a largo plazo han ganado a gestores gurús de que se pasan ajustando sus fondos manualmente cada trimestre, pero ese es otro tema. Entonces, si invierto en el VOO, sé que estoy invirtiendo en el S&P 500 y sé que mi fondo o mi portafolio que estoy comprando no va a sufrir cambios porque el gestor lo decidió o porque el gestor no decidió, sino que yo sé que estoy apostándole siempre a los ganadores y el que sale es porque dejó de cumplir los criterios y el que entra pues es mejor porque es una compañía nueva que probablemente empiece a ganar también. ¿Cómo escojo el fondo? Porque como se habrán dado cuenta, los gestores de fondos, no solo uno, pueden a su discreción armar fondos para seguir el S&P 500 y de hecho en la bolsa de valores de Estados Unidos hay dos que son los más populares que siguen casi exactamente el 90-99% al índice de S&P 500. El uno del que les mencioné, el VOO, y el otro tal vez es un poquito más popular, que es el SPY. El VOO es un poco más barato y ese es el que se recomienda para inversionistas de largo plazo. El otro me preguntarán, oye, pero Omar, ¿cómo va a ser el otro más caro? ¿Por qué es más caro y por qué sigue en el mercado? El otro lo usan bastante. Hoy no vamos a hablar del tema de opciones en la bolsa, pero el otro lo usan muchísimo para jugadas con opciones en la bolsa de valores, el SPY, porque tiene un volumen más grande de transacciones diarias y además tiene el número de acciones, tiene muchas más también. Entonces el VOO, para alguien que está comenzando, alguien que entiende la estrategia, que no tiene que sentarse a analizar a cada una de las 500 compañías porque ya sabe por qué la compañía está dentro y que quiere invertir a largo plazo. Les doy un dato, el VOO, si ustedes agarran 10 años de datos del precio de la acción del VOO, ese fondo ha crecido 12% anual. Eso quiere decir que si en el 2011 ustedes pusieron $10,000, hoy tendrían $31,000 sin contar dividendos. Ahora, ¿cuál es otra cosa poderosa de los fondos? Que como estos fondos tienen 500 compañías con semejante criterio, varias de estas compañías pagan dividendo. Y como el fondo es el dueño de esas acciones, el fondo recibe millones de dólares en dividendos y a su vez, el fondo no se queda. Ya les voy a decir cómo el fondo hace dinero. El fondo no se queda con esos dividendos. De hecho, el fondo lo que hace es a los accionistas del fondo, o sea, si tú tienes acciones de VOO, entre sus accionistas, reparte esos dividendos que le pagan las compañías en las que tiene acciones. Para que se hagan una idea, ya con números reales, el fondo VOO paga aproximadamente $5 por cada acción que ustedes tengan en VOO cada año. Y ese dinero se deposita trimestralmente en nuestras cuentas de broker. Entonces, si ustedes tienen 100 acciones de VOO, al final del año tendrán $500. Lo poderoso de los dividendos es que no importa cómo vaya el precio de la acción, el dividendo está directamente relacionado con las ganancias
de las compañías, en este caso, porque el fondo no es una compañía, y por tanto las compañías los pagan dependiendo de cómo les fue en ese año. No importa cómo les haya ido el año pasado, no importa cómo sean las proyecciones para el próximo año, es bastante garantizado calcular cuántos dividendos vamos a recibir, porque solo se basa ese cálculo en las proyecciones de ventas de un año. En contraste, nadie puede predecir cuál va a ser el precio de la acción de ninguna compañía de aquí a mañana. De hecho, mañana el mercado puede amanecer a la baja y tú pierdes 1%, 2% en todo el día. Mientras que los dividendos, como solo están anclados, o mejor dicho, vinculados a qué producto, qué servicio venda esa compañía, son una forma hasta de planificar, y tú puedes planear ahí cuánto de flujo de caja vas a tener. Ok, vamos paso por paso, y de hecho ya con esta introducción sobre el VOO y el SP500, no es el único fondo. Hay 2.230, creo que la última vez que revisé mi base de datos, fondos solo en la bolsa aquí en Estados Unidos, y hay fondos para todo. Tomando como ejemplo vamos a revisar paso por paso cómo o qué tendríamos que hacer, qué hago yo cuando le encuentro a un fondo ETF interesante. Entonces, lo primero es entender que es un fondo ETF. Un fondo ETF es un fondo que se cotiza en bolsa como cualquier otra empresa a manera de acciones. Es decir, yo puedo comprar acciones, el VO se cotiza por acciones. Una acción del VO me parece que hoy cerró en 388, en 390, y está indexado a un, valga la redundancia, índice. Entonces, si ya le echo un ojo al VO, el primer paso que tengo que hacer es el que acabamos de hacer todos ahora mismo. Es entender la estrategia del fondo. ¿A qué índice está siguiendo? ¿Cómo se arma ese índice? ¿Cuántas compañías entran ahí? ¿Cuál es el criterio para mantener a las compañías dentro del índice al que está siguiendo el fondo? ¿Qué peso específico tiene cada componente, o cómo se calcula el peso específico? No nos vamos a poner a calcular las 500 de aquí, pero ya entendiendo, por ejemplo, el SP500, yo digo, ok, bueno, es obvio cómo es el criterio para mantener a las compañías de acá adentro. Así que ese es el primer ejercicio para cuando eliges ya un fondo. El segundo paso es algo muy importante, y eso es uno de las condiciones, o mejor dicho, uno de los formatos estándar de presentar un fondo es: los gestores, los emisores del fondo, te van a ofrecer una tabla con el top 10 de compañías en las que invierten, ordenadas por qué porcentaje de inversiones tienen en estas compañías. Entonces, por ejemplo, usando nuestro ejemplo del VO, el VO tiene acciones en 500 empresas, y son 505 tipos de acciones que compra, pero no a todas las compra por igual, porque ya vimos que el peso que tiene cada empresa dentro del SP500 depende de su capitalización de mercado. Así que, por tanto, Apple, el fondo VO va a tener más acciones de Apple que acciones de Johnson & Johnson, para ponerles ejemplos. Y así ordenan de las 505, sacan las 10 primeras, y ese es el top 10. ¿Para qué se hace esto? Porque ahí tú te vas a dar cuenta de cuánto pesan entre todas las acciones que tiene el fondo, cuánto pesan las 10 primeras, las 10 más pesadas. Entonces, en el VO, por ejemplo, las 10 primeras son, primerito, Apple, la segunda es Microsoft, la tercera es Amazon, la cuarta es Facebook, la quinta y la sexta son las dos tipos de acciones de Google, la séptima es Tesla, que ya entró ahí por capitalización de mercado, subió, la séptima es la compañía del señor Warren Buffett, que es la del Berkshire Hathaway, la novena es JP Morgan, que es un banco muy grande acá, financiero en Estados Unidos, y la última es Johnson & Johnson. Esas son las 10 primeras, y en estas 10 primeras entran la cuarta parte, un poquito más, creo que es el 26% de toda la inversión del fondo, o sea, de este portafolio de 505 acciones de 500 compañías, la cuarta parte están en estas 10. Entonces, así en este segundo paso te haces una idea de cómo está diversificado el fondo. Entonces, tú sabes que si la compañía número 25 en este orden baja un montón, no le va a afectar tanto a tu fondo como si bajan Apple, Microsoft y Amazon en un mismo día. Eso es para hacerte esa idea de cómo está diversificando el fondo. Bueno, y aquí un tip personal. Yo lo que hago cuando me intereso en un fondo, antes de invertir el tiempo para empezar a leer y para meterme en la literatura, es cuando veo el top 10, si yo conozco por lo menos 6 de las 10 compañías más pesadas del fondo, sigo con el estudio. Pero si empiezo a ver nombres raros de, no sé, compañía X, Y, Z, y no conozco ninguna, pues prefiero invertir mi tiempo en otro donde sí conozca las 10. No les digo que no inviertan en el fondo, sino que pongan como prioridad en su tiempo un fondo que ya de entrada en el segundo paso vayan familiarizándose.
Por ejemplo, si invierten en el Nasdaq, en el fondo se llama QQQ, van a empezar a ver Apple, Microsoft, Amazon, entonces ya vas conociendo y tú dices, ok, voy entendiendo este fondo en dónde está poniendo su dinero. Lo mismo eso por ejemplo, con un fondo, el otro día hablaba con un amigo, un fondo de healthcare, de cosas de salud. Ahí vas a ver Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, ya te van sonando los nombres conocidos, entonces dices, ok, bueno, ya conozco a 6, 7, 8, o a las 10 compañías del top 10, ya sé cuánto pesan estas 10 en todo el fondo, entonces voy a seguir con el estudio. Y ahí paso al tercer punto, cómo es la distribución de las inversiones. En ese top 10, ahí también, ya con el top 10, tú vas a poder ver cuando buscas la información en el fondo, que es pública, cuánto está pesando cada compañía. En el S&P 500 es bastante fácil y, como les dije, en estas 10, el 25% se divide entre estas 10, pero para que se hagan una idea, por ejemplo, Apple, que es la número 1, tiene el 5.87% de todas las 500 en el fondo. Y ahí pueden ver en cada una de las 10, del top 10, cuánto tiene invertido el fondo en esas. Y luego paso al cuarto punto, que es del que más tiempo va a demandar de ustedes, que es leer el prospecto del fondo. Por ley, cualquier fondo que cotice en la Bolsa de Valores de Estados Unidos tiene que publicar su estrategia, su estado anual financiero, sus inversiones, los riesgos a los que corre, y ahí sí son bien crudos porque obviamente aquí el regulador les puede caer encima si se les pasa, entre comillas, un riesgo, y cómo habría crecido una inversión de $10,000 hace 10 años, para que te hagas una idea. Y ahí también publican en los últimos 10 años cuál ha sido el rendimiento en los retornos del fondo. Entonces en este prospecto, ¿sí? está toda esa información. Entonces en este cuarto paso es donde vamos a invertir bastante tiempo leyendo, pero los puntos más importantes son el reporte anual, obviamente, para que vean por ejemplo, cuántas acciones tiene. Sí, el número de acciones, no necesariamente un monto, cuántas acciones tienen cada compañía y eso cuánto está generando, por ejemplo, de dividendos o cuántas han vendido. El otro punto puede ser la hoja de balance para simplemente saber los números reales de cuántos activos están manejando. No es lo mismo tener 1,000 acciones de Apple que tener 1,000,000 de acciones de Apple. El otro, los riesgos que ya había mencionado. Aquí es un poquito crudo el asunto porque tienen que ellos mostrar con palabras bien sencillas y una lista completa de los riesgos bien detallada, que es básicamente lo que ya casi todos conocemos. Ahí no van a encontrar nada del otro mundo. Y el último es el desglose de los costos. ¿Cuánto está el fondo, el gestor del fondo gastando, cobrando anualmente? Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Así que una vez que ya estemos a este punto, que es ya casi la mitad del camino, el cuarto punto, una vez que hayamos revisado el prospecto, ya estamos bastante familiarizados con el fondo y tal vez a este punto ya digas, bueno, me interesa mucho, ya revisé toda esta información y me parece un fondo bastante bueno a largo plazo. Yo creo que me puede dar buenos retornos. Yo no quiero sentarme todos los días como los chicos de Wall Street ahí a revisar mis inversiones, sino que puedo poner mi inversión en este fondo, en el caso de nuestro ejemplo, en el VO. ¿Sí? No les estoy diciendo que compren el VO, estamos haciendo el ejemplo con el VO. El quinto punto es la empresa gestora del fondo. En el caso del VO, es una de las empresas más grandes que gestiona fondos aquí en Estados Unidos, y aquí viene un número, y de hecho me di cuenta en el space anterior que cometí un error, o sea, de un número menor. Ahorita que estuve revisando mis números, les voy a dar los 5 gestores de fondos más grandes de acá de Estados Unidos. El que gestiona el VOO se llama Vanguardia en español y Vanguard en inglés. Para que se hagan una idea de cuánto dinero maneja esta compañía en inversiones, manejan 1,000,000 de millones de dólares en inversiones. Yo había dicho en el space anterior, me parece que dije 100,000 millones. Es más, o sea, 1 billón en español, y los gringos de acá al billón le dicen trillion, no es 1 trillion, porque acá los gringos le dicen 1 billion a los 1,000 millones. Entonces es el número 1 con 12 ceros al lado. Solo Vanguard, ¿no? Solo la compañía Vanguardia. Y no es la más grande, ¿ah? Para que se hagan una idea de cuánto dinero manejan estas compañías de inversiones en activos. La primera compañía es BlackRock, que seguro han escuchado. BlackRock está, y veo que Carla Sillón, me parece que con ella vimos, o alguien mencionó a BlackRock como inversionista, incluso ahora en esto que está de moda de los ESGs e inversiones de impacto, etcétera, etcétera. Esa es la más grande de Estados Unidos y por ende del mundo. No hay alguien que esté fuera del mercado de acá, pues no puede ser más grande que alguien de acá. ¿Cómo se reconoce a los fondos que están emitidos por BlackRock? Son los fondos que tienen iShares, lo había mencionado en el space anterior. Los de Vanguard
tienen generalmente Vanguard o tienen la letra V pequeña, no siempre, pero es casi coincide. Bueno, por ahí, de ahí viene el VOO, el VOO es de Vanguard. Luego viene State Street. Esos fondos se reconocen porque tienen las 4 letras SPDR. Ese es el emisor del SPY, que es el otro fondo que sigue al SP500. Es un poco más caro que el VOO. Vamos a hablar también de ese uno de los puntos. El cuarto es Invesco, que es... estén bastante en la parte tecnológica. Ellos son emisores de los fondos del Nasdaq. Esos fondos tienen las letras Q, los famosos QQQ y el uno nuevo que sacaron, el QQQJ. Algún día podemos hablar de eso. Porque es importante saber el gestor del fondo para ver quién está detrás de tus inversiones. Y por eso les había dado la lista de los 5 más grandes, ¿no? Otra vez BlackRock, Vanguard, Invesco, SPDR o State Street, y el otro es Charles Schwab. Esos son los 5 más grandes, que no son los únicos. Hay otros 2 gestores que son muy famosos. El uno es la compañía ARKK, el otro es Fidelity también. Yo tengo algunas inversiones en fondos de Fidelity que son bastante buenas en Fidelity. Así que ese es el quinto punto: saber quién está detrás de mi inversión, quién es el emisor de mi fondo, quién es el gestor de mi fondo. De hecho, las compañías publican hasta los nombres de los gestores, del que está dentro de la financiera directamente moviendo las inversiones del fondo, y así puede uno saber esa persona cuántos años tiene de experiencia, qué otros fondos también gestiona, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez aquí ya estamos a medio camino. El sexto punto es tener una idea de cuál ha sido el retorno del fondo en el tiempo. Y lo más recomendable, bueno, aquí se puede hacer al año anterior. Aquí hay una medida bastante estándar, que es ver los 12 últimos meses sin importar el año, o sea, para ver los 12 últimos meses seguidos en el tiempo. Por ejemplo, en el VO podría ver yo estamos junio a junio del año pasado, qué tal se ha comportado el fondo en esos 12 últimos meses. Y otra medida importante, por eso les ponía hace un momento los datos, son 10 años, ¿no? Cómo se ha comportado el fondo en los últimos 10 años. En el caso del VO, como ya les mencioné hace un momento, 12% anual, es decir, con interés compuesto. $10,000 en el 2011, hoy serían $31,000, sin contar los dividendos, por cierto. Yo creo que con dividendos serán unos $2,000 más, tal vez. Así tenemos ya una idea en este paso sexto de cuánto es el retorno, cuánto ha sido el retorno anterior al fondo. Algo aquí importante: sí, esto no me garantiza los retornos al futuro, pero sí me da una idea de cómo reacciona el fondo, por ejemplo, si en ese periodo hubo una crisis económica. Y en el caso del VO son 500 compañías. Entonces yo sé que por más crisis económica que haya existido, si una de las compañías dejó de cumplir los criterios porque le fue mal, entonces de esa compañía la sacaron del fondo, simplemente. Eso es algo muy poderoso de los fondos. Luego pasamos al séptimo punto: el precio por acción, y también podemos ver cómo va en el año en curso, o sea, desde enero de este año al día de hoy. El precio de la acción es importante porque en el último punto, y lo veremos después, puede que haya algún fondo que tenga la misma estrategia y cueste menos, o que cueste más, pero hay fondos, no es el caso tal vez del SP500, hay fondos que tienen ligeramente inversiones o el peso en ciertas compañías y tal vez te dan un poco más de dividendos. Así que es importante saber el precio de la acción. En el caso del VOO y el SPY no hay punto de comparación. El VOO está en menos de $390 por cada acción y el SPY está en 420, me parece. Así que si vas a invertir a largo plazo, no hay duda de que la mejor opción es invertir en el VOO. Entonces, para eso nos sirve saber el precio de la acción. Luego, el octavo, que ya mencioné algo anteriormente, es cuánto me va a costar tener este portafolio gestionado por un tercero. El costo anual que me va a cobrar el gestor. Y esa es otra de las maravillas, otra de las cosas poderosas de los fondos ETFs, que como son fondos de gestión pasiva, las compañías no necesitan, las compañías de inversión no necesitan invertir recursos, poner a su gurú ahí a pensar todo el día en cómo va a salir la acción de A, cómo va a salir la acción de B, y cuál cambia, cuál vende, sino que simplemente tiene que estar pendiente de lo que hacen con el índice, y dependiendo de eso, él va a mover o a sacar acciones. Entonces, como es un fondo de gestión pasiva, las compañías de inversiones me van a cobrar algo muy muy pequeño. Y para que tengan la idea real, ya el VOO, por ejemplo,
nos cobra 0.03% anual. Es decir, son $3 al año si tuviéramos una inversión de $10,000 en acciones. Y además recuerden que este fondo nos paga $5 al año por cada acción. Entonces, el fondo, como decimos, hay una frase ecuatoriana, se paga solito. Y además es bajísimo, ¿no? Son 25 centavos de dólar al mes para una inversión de $10,000. Hay otros fondos que son igual de gestión pasiva, que te cobran un poco más. De hecho, el SPY cobra 3 veces más que el VOO, cobra 0.09%, que igual es bajísimo, obviamente. Pero esa es otra ventaja del VOO, otra razón para invertir a largo plazo en el VOO en lugar del SPY. Y hay otros fondos que son ya un poco más de gestión activa, aunque se llaman ETFs, pero ya tienen una gestión más activa porque, por ejemplo, tienen que ir escogiendo bonos. Hay fondos que tienen bonos y pueden llegar, que tampoco son costos astronómicos, pero en comparación con el 0.03 que te cobra, por ejemplo, el VOO, hay un fondo de bonos que se llama YYY, o sea, 3 veces la letra Y, que cobra 2.45% de gestión al año. Entonces es ya bastante, si lo vemos con lo que cobran otros fondos. Así que, en otras palabras, si ese fondo no te da, ¿para qué es importante eso? Si el fondo no te da al año, por lo menos en el ejemplo del YYY, por lo menos 2.45%, pues ya el gestor te va a sacar su cargo, va a sacar su cobro, su precio de tu inversión. Si tienes $10,000 y el fondo no ha generado lo suficiente para que del retorno del propio fondo te cobren, te van a cobrar de tu inversión. Entonces ya no vas a tener 10,000, vas a tener 10,000 menos el 2.45% de 10,000. Eso para que tengamos una idea. Y por eso también el VO es poderoso. Digamos que en el peor escenario del mundo, cataclismo, tus $10,000 no generaron nada y no hubo dividendos, que es algo que jamás ha pasado con el S&P500, por lo menos en todo el año, o sea, en un año entero. En lugar de tener $10,000, al final del año el gestor te va a descontar $3 de tus 10,000 y eso te va a cobrar por gestionar el fondo. Entonces es otra cosa de la que tenemos que estar muy pendientes, el octavo paso. ¿Cuánto me va a costar que un tercero gestione el fondo en el que estoy invirtiendo? O sea, para yo no tener que estar gestionándolo. El penúltimo paso es los dividendos. Ya hemos hablado durante todos los 9 pasos hasta ahora. Ya sabemos, los dividendos son el dinero que las compañías, no todas, reparten entre sus accionistas luego de tener ganancias, ¿sí? Entonces, en el caso del VO, ya lo mencioné, son aproximadamente $5 al año y el fondo te los paga cada trimestre. Hay fondos que los pagan cada año, hay fondos que pagan cada mes, ¿sí? El valor de dividendos. Y como les había dicho, pero lo voy a repetir, lo poderoso de los dividendos es que te pagan por el número de acciones independientemente de lo que esté costando la acción cuando te paguen los dividendos. Si ese día el mercado cayó 20%, a ti te tocan el valor de dividendos que la compañía ya ha recibido por el número de acciones que tengas, independientemente de que las acciones se hayan depreciado 20% o que se hayan apreciado 50%, a ti te tocan multiplicadas por el número de acciones. Eso es importante de entender y eso es un ingreso pasivo de que tu dinero está ahí trabajando mientras duermes, básicamente, ¿no? Y el último, el paso 10, es comparar fondos similares. En el caso del S&P500 hay dos que ya los hemos mencionado, es el VOO y el SPY. ¿Para qué hacemos esta comparación? Como ya lo he mencionado hasta ahora, para ver cuál es el más barato, cuál es el que más cobra, cuál es el que más paga dividendos. En el caso de los dividendos de estos dos y de fondos que tengan la misma estrategia, los dividendos, dependiendo del número de acciones que tengan, van a ser bastante parecidos, bastante igual en cuestión de valor que entregan cada trimestre. Así que en este último punto es básicamente ya donde vas a tomar tu decisión. Dices, ok, el VOO ha cumplido con todos los criterios que yo buscaba y además, comparando con otro fondo similar, es más barato, así que con más razón yo he decidido invertir, y de hecho este ejercicio hice yo mismo. Yo he decidido invertir en el VOO. Y así ustedes pueden hacer con el fondo al que le echen el ojo, ¿no? No siempre van a encontrar un fondo de igual estrategia en todos los gestores.
pero sí es bueno hacer el ejercicio con fondos similares, por ejemplo, ¿sí? De los 5 gestores emisores que les puse de ejemplo anterior, solo SPDR y Vanguard tienen fondos que son exactamente iguales, que siguen al SP500. De ahí hay variaciones de otros. Por ejemplo, me parece que el de iShares, ese sigue a las compañías que me parece que es por crecimiento del SP500, y ahí le pone un peso diferente. Y ¿cuál es una forma bien fácil de comparar qué tan parecidos son dos fondos? Pones el top 10 de cada uno frente a otro y ahí te vas a dar cuenta. Cuando pones el top 10 del SPY y el VOO, son exactamente iguales, con un ligero cambio en el porcentaje de inversión en cada una de las compañías de esos 10. Si pongo el de iShares, ahí me doy cuenta que ya están, el peso de Apple es más bajo o más alto, que mucho más alto. Ya entran otras compañías en el top 10 y ahí ya me estoy dando cuenta que sí es un fondo completamente diferente. Además que es igual más caro que el VOO. Así que es un ejercicio bueno, y aquí es donde ya ustedes pueden tomar la decisión de, ok, este fondo me gustó, este es el fondo que sigue a los bancos más grandes, comparado con este otro que igual dice que sigue, pero este es más barato, este paga mejores dividendos, o pagan lo mismo, pero el uno me cobra menos, el otro fondo no tiene mucho tiempo en el mercado, o es un gestor que no maneja tantos activos, etcétera, 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 ¿no? Entonces esos son los 10 puntos que pueden analizar para tomar la decisión de invertir. Eso era lo que yo tenía para hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Podemos abrir el espacio para preguntas. Y si no, programamos nuestro próximo space. Gracias por estar aquí. Pero eso era lo que les quería compartir hoy. En mi bio está el acceso a mi página, donde está el blog abierto, donde pueden ver qué documentos necesitan, cuál es toda su jornada de inversión para abrirse una cuenta en broker desde donde estén. Ahí incluso puse una tabla donde hago la comparación de países. Puse Colombia, Chile, México, Brasil, Ecuador y creo que Perú también. ¿Cuáles brokers funcionan en cada uno para abrirse una cuenta online? Hola Giancarlo, ¿cómo estás? Hola Omar, ¿cómo estás? Antes que nada felicitarte, muy buena la exposición de los ETF, los Exchange Trade Funds. Yo algo sé. Para una sugerencia, ¿no? También para un próximo space, tal vez hablar también de las aversiones al riesgo, ¿no? Como tú sabes, un ETF que sigue puramente acciones, son para personas que no son tan aversas al riesgo como una que sigue a los bonds, a los bonos norteamericanos que te pagan. No existe nada más seguro que un bono norteamericano, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Sería bueno también complementar un space con estos temas, ¿no? Esa era una sugerencia tal vez para un próximo space. Gracias, Giancarlo. Sí, es un excelente tema y podemos hablar algún día de cómo se arma un portafolio y dependiendo de qué riesgo quieren correr. Es muy buen punto. Los gestores, los inversionistas te van a decir que si vas a invertir a largo plazo, es una forma de vacunarte, entre comillas, contra el riesgo también. Entonces, si tú dices, ok, yo efectivamente 10, 15 años voy a dejar aquí, yo sé que es un fondo solo con acciones, como decía Giancarlo, no solo tiene acciones de compañías. Las acciones tienen una volatilidad comparada con los bonos mucho más alta, pero también tienen retornos muchísimo más altos comparados con los bonos. Voy a dejar ahí una forma de contrarrestar ese efecto de las volatilidades, es precisamente dejarlo varios años. Y con el tiempo incluso, y en otro space podemos justamente hablar, con el tiempo tú puedes ir rebalanceando tu portafolio y vas vendiendo los retornos que tienes del fondo solo de acciones y vas comprando fondos de bonos o vas comprando directamente bonos. Es un poquito ya un análisis más complicado los bonos. Así que lo más seguro es un fondo que invierte en bonos. Y como dijo Giancarlo, sí, los fondos que invierten en bonos son de un riesgo bien bajo, pero asimismo los retornos son muy, muy bajos. De hecho, me parece hay un fondo que se llama B de bono, BND, aquí en el mercado de Estados Unidos. Es un ETF que compra solo bonos. Me parece que son solo bonos del tesoro, no recuerdo ahorita, tendría que ver el top 10. Pero ese al año creo que te da 0.5 o 1% de retorno, ¿no? Y en el acumulado paga dividendos también, porque hay bonos que te pagan cada 6 meses los intereses. Y entonces es menos de un punto cada año. Y creo que en el acumulado no recuerdo cuánto era.
pero asimismo las variaciones que tienen en el tiempo son bajísimas. Entonces son, como decía Giancarlo, no son seguras. Si ya estás por jubilarte, por ejemplo, si alguien me diría, oye Omar, yo estoy por jubilarme o ya me jubilé y tengo mi dinero de la jubilación, pero no quiero correr ningún riesgo, ¿no? Tengo una aversión al riesgo bastante alta, así que no quiero correr ningún riesgo. Yo le diría, pues, estudia sobre fondos de bonos o fondos de compañías, hablamos el domingo anterior, ¿no? Fondos de compañías ya súper consolidadas que igual no tienen retornos extraordinarios, pero tampoco tienen esas bajas horribles. Y un ejemplo que siempre pongo es Coca-Cola. La gente, vi que Cristiano Ronaldo retiró 2 botellas de Coca-Cola en una conferencia de prensa y la gente dijo, no, Coca-Cola perdió el ni sé cuánto por ciento de la acción, bajó. Me parece que bajó un poquito, porque coincidía con una bajada del mercado y hoy volvió a subir, de hecho, la acción de Coca-Cola. No creo yo, por ejemplo, que Coca-Cola, porque Cristiano Ronaldo deje de tomar Coca-Cola, vaya a quebrar o a desplomarse la acción. Pero incluso así, la baja fue minúscula. Y es una acción que tiene el valor, su precio, mejor dicho, es una acción que su precio lo tiene bastante estable. Así que esa es una inversión también para alguien que no quiere arriesgar mucho o que quiere sacar su dinero en relativamente poco tiempo, no sé, en 5 años o en 3 o en 4 años, donde va probablemente a tener un retorno de 4 o 5%. Me parece que la Coca-Cola los 10 últimos años tuvo entre 4 y 6% anual. Y así te cubres de posibles inflaciones, y si estás en otro país donde la moneda no es del dólar también, es excelente porque te vas a cubrir contra una inflación mucho más todavía alta, en el caso de, no sé, Argentina, Colombia, Perú, cualquier país con moneda propia. Incluso para eso es bastante recomendable tener una cuenta de broker, y para la gente que pues no tiene dólares es lo mejor, porque esa cuenta sí va a ser en dólares. Así que pronto hablaremos de cómo armar portafolios dependiendo del riesgo. Como dijo Giancarlo, por ejemplo, la gente que es joven, lo más recomendable es que metan casi todo en acciones, y conforme pase el tiempo le vas diversificando con bonos. ¿Qué tipo de acciones? También depende, porque puedes tener solo, digamos, Tesla, Apple y Amazon. O no es lo mismo que tener solo acciones de Coca-Cola, Pepsi y McDonald's. El segundo son solo acciones, pero son compañías, como lo dijimos, ¿no? Ya consolidadas, ya compañías que tienen un precio de acción estable y que te van a bajar el riesgo, pero asimismo los retornos van a ser menores. Entonces, dentro del mundo de la diversificación, también hay, dentro del mismo tipo de activos, hay diferentes tipos de riesgo. Así que muy, muy buen punto el que trajo Giancarlo. Ok, entonces no les quiero quitar más tiempo, veo que han sido casi las 10, fue una hora bastante productiva, creo. Vamos a ver si hacemos esto, si seguimos haciéndolo así regular, tal vez el domingo podemos de hecho traer el tema de armar el portafolio con diferentes tipos de activos, ya sea acciones, bonos y tipos de acciones también diferentes, incluso dejarlo un poco de cash. O podemos ver otro fondo también de los que yo he estudiado, de los que tengo en mi portafolio, les puedo compartir, o les puedo compartir mis historias. Hay una historia muy buena que tengo cuando estaba comenzando y compré Twitter y lo vendí a lo loco y mal, ¿no? O sea, no perdí, pero me arrepiento porque obviamente lo vendí sin saber, y hoy tendría muchas más ganancias. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias por asistir. Que tengan una buena noche.